Bien, gracias. Buenas tardes. Eh, Nos estamos conectando virtualmente y acá con los compañeros en la presencial para la clase correspondiente a Revolución Cubana. Con este tema estamos dando inicio a la unidad número 4. ¿Sí? Sería el primer teórico de la unidad número 4. Nos quedan, aparte de esta, 3 clases más por delante y con eso estaríamos ya cerrando el desarrollo del programa. El tema de hoy, Revolución Cubana, bueno, es una más de las varias que se trabajan en el programa. ¿Sí? Recordemos rápidamente que ya se ha revisado el tema de Revolución Mexicana, hubo una clase especial para Revolución Boliviana, se abordó y está incluido en los textos de lectura el tema de la Revolución Sandinista, y bueno, y hoy nos corresponde empezar a presentar el tema de la Revolución Cubana. Eh, un tema que sin dudas debe ser eh, bastante conocido por todos y todas, en el sentido de que es la resonancia que tuvo la Revolución Cubana para el contexto mundial, pero especialmente latinoamericano, fue enorme, a tal punto que la revolución podría decirse que todavía hoy continúa, y no solo porque el régimen político que surgió de la Revolución Cubana sigue vigente, sino que también pesan sobre ese régimen muchas de las condenas que Estados Unidos generó ya en la década del 60 y que más de 60 años después, ¿sí? Pese a que en la Asamblea de Naciones Unidas se vota en contra, sigue vigente el conocido bloqueo a Cuba. Así que la revolución a la que nos vamos a referir es una revolución de consecuencias presentes todavía en el contexto internacional y en la propia sociedad cubana en particular, más que presente. Em, para este tema se toma en consideración el texto de Fernando Mírez, también un texto clásico que figura en varias unidades de la cátedra. ¿Sí? Particularmente tomamos el capítulo referido y titulado Cuba entre Martí y las montañas, como figura en la presentación que está en pantalla. Sin embargo, preferimos, pero solamente por simple elección, titular a esta clase la Revolución Cubana, obviamente, una revolución latinoamericana, porque es una de las ideas, no la única, pero sí una de las ideas de más peso que Fernando Mírez deja trascender en las páginas de su capítulo, ¿no? Inscribir a la Revolución Cubana como una revolución latinoamericana, aunque obviamente con determinadas cuestiones propias y particulares del contexto cubano y del contexto internacional que acompañó la propia Revolución Cubana. Pero ello no quita que haya sido en sus orígenes y en su desarrollo, haya habido una fuerte conexión entre las motivaciones de la Revolución Cubana con el propio contexto latinoamericano. Para ir introduciéndonos en el tema que desarrolla Mírez, bueno, algunos datos referidos a la geografía de Cuba. Bueno, todos sabemos que Cuba es la isla mayor del Caribe, pero no es solamente la isla mayor, que la propia isla mayor se divide en 3 partes, allí están visualizadas: la parte occidental de la isla, la más cercana a México y al Golfo de México y a los Estados Unidos, la región central de la isla y la región oriental. Y cruzando las 3 regiones, cual columna vertebral, la Sierra Maestra, que sin duda va a ser, bueno, va a tener mucha relevancia en la medida en que avancemos con el tema. Cabe decir que Cuba es la isla principal, pero está rodeada de más de 4.000 islotes, islas y cayos, los famosos cayos cubanos, ¿sí? Que rodean a la isla. Entre esas islas que rodean a la isla principal, la más importante por su tamaño es la isla de la Juventud, que es la que figura justamente por debajo de la región occidental. ¿Sí? Allí está visible por su tamaño, ¿sí? Debajo de la región occidental. Otro dato a tener en cuenta y que de algún modo ya demuestra las vinculaciones entre estos dos países es la cercanía que hay entre el extremo occidental de la isla con Estados Unidos. Distan a solo 144 kilómetros de distancia.
¿sí? Y esa distancia mínima en términos geográficos, también enseguida vamos a detallar, fue mínima en términos políticos y económicos. Bien, hay algunos otros datos más allí que se visualizan, ¿sí? En la actualidad, la población de la isla llega o supera los 11 millones de habitantes, ¿sí? Ese sería el dato de actualidad. En relación a la cuestión histórica respecto de la isla, bueno, decir que Cuba fue una de las primeras islas del Caribe en ser conquistada y colonizada, ¿sí? Por España a partir del siglo XVI. Desde el año 1510, las expediciones de Diego Velázquez, ¿sí? Fueron posibilitando que la conquista española no solamente sometiese brutalmente a la población originaria de la isla, sino que también se fundasen ciudades, ¿sí? Que todavía, ciudades que están entre las más antiguas de las fundadas por España en América, ¿sí? Como la ciudad de San Cristóbal de La Habana, justamente, la que a posteriori será la capital, 1514, y la ciudad de Santiago de Cuba del año 1515. En principio, el interés español en la isla era explotar, bueno, la minería, rápidamente saquear el oro disponible en la isla, que se hizo muy rápidamente porque la isla no cuenta con, con minas de oro, ¿sí? Por lo tanto, rápidamente agotada esa posibilidad, se pasó a la siguiente instancia económica, que sería la de practicar la actividad económica vinculada a la agricultura y la ganadería. Y fundamentalmente en el aspecto de la agricultura, destacar que ya desde la dominación española se inserta en la isla el cultivo de caña de azúcar, ¿sí? Y también se conoce y se explota los cultivos de tabaco, ¿sí? Que son los más apropiados a las condiciones geográficas y naturales de la isla. Esto sin duda va a requerir que ante el exterminio generado por la propia conquista y ante la necesidad de mano de obra para estas actividades, bueno, la conquista española acuda a proveerse de mano de obra a través de la esclavitud, el tráfico de esclavos. Es por eso que el componente de población afrodescendiente en Cuba está entre los más altos de América, porque justamente allí desembarcaba una enorme cantidad de población esclava a modo de sustituir a la diezmada población indígena que está entre las primeras en haber sido exterminada del continente. Avanzando rápidamente, porque no es el tema central que propone Mires, avanzando rápidamente en la propia historia cubana, decir que esta dominación española en Cuba fue la más extensa. ¿Por qué la más extensa? Porque así como fue la primera porción de América en ocuparse y en la cual se fundaron ciudades, como veíamos recién, también va a ser la última parte de América en independizarse del dominio colonial español. Esa independencia de Cuba respecto del dominio español se concreta en el año 1898 y sin dudas pesó en ese desenlace la intervención de los Estados Unidos. Es por eso que, y acá se cita al autor, Mires respecto de Cuba dice lo siguiente: Cuba es el único país en que el proceso de emancipación respecto de España pudo vincularse con las luchas sociales del siglo XX, al mismo tiempo que se impregnó de un carácter nacional para enfrentar la injerencia de los Estados Unidos. Esta es una de las primeras afirmaciones que hace el autor respecto de la independencia de Cuba o de la emancipación cubana. Porque en Cuba, justamente por lo tardío de su emancipación, 1898, ¿sí? Cuando recordemos los demás países de América Latina ya se habían independizado por lo menos 60, 70 años antes, ¿sí? En Cuba recién en 1898 se logra la independencia. Es por eso que permite, a criterio de Mires, conectar que el proceso de emancipación cubano se conecta con muchos los discursos políticos y sociales ya del siglo XX, ¿sí? Y particularmente, ya justamente hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pesa en ese proceso de emancipación la creciente injerencia que Estados Unidos tenía, ya sabemos de clases anteriores, en toda América Central, en el Caribe y en la propia isla de Cuba. Así que por eso es que para mí se conectan allí dos cuestiones: la propia emancipación cubana, pero también conectada con el carácter nacional que implica la propia emancipación, pero también el carácter nacional
respecto de la creciente injerencia de Estados Unidos en la isla. Es por eso que para Mires entonces se parece más a una emancipación o a un proceso de emancipación más del siglo XX que del siglo XIX, justamente por este componente de la injerencia norteamericana. Avanzando en su propuesta, el autor entiende que si bien, y vuelvo un segundo a la primera imagen, todos reconocemos a estos personajes que están allí en la foto, ¿sí? Esta foto simboliza, o es una de las tantas fotos que simbolizan el triunfo de la Revolución Cubana para enero de 1959. Y bueno, claramente reconocemos allí a Fidel Castro en el centro de la imagen, en uno de los costados Camilo Cienfuegos, ¿sí? Y en el otro Ernesto Guevara. Bueno, pero esta escena tan conocida de las tres figuras principales de la Revolución Cubana, dice Mires, son icónicas obviamente, pero que en todo caso son icónicas de la instancia final de un largo proceso revolucionario. Y que no por ello hay que, para entender este largo proceso revolucionario, no podemos quedarnos con esta foto icónica, pero sin revisar previamente las instancias revolucionarias anteriores. Y es por eso que, y ahora sí vuelvo a la proyección que corresponde, es por eso que el autor señala que para entender el proceso revolucionario cubano es necesario estudiar o identificar tres estadios revolucionarios, que son los que figuran en pantalla justamente y que el autor detalla al principio del capítulo. Esos tres estadios se corresponderían con los siguientes títulos. El primer estadio, el denominado lucha por la independencia, allí están las fechas, 1868, 1898. Un segundo estadio revolucionario, que es el que el autor señala como la revolución democrática o la revolución antimachadista, en relación a Gerardo Machado, que era el gobernante justamente de Cuba hacia el año 1929. Y finalmente la revolución castrista, cuya imagen icónica es la que recién veíamos, que es justamente en referencia a la acción política de Fidel Castro y del movimiento 26 de julio al que ya bueno, nos referiremos. Si bien el autor señala estos tres estadios revolucionarios, sin dudas pone mayor énfasis en el estudio del último de esos tres estadios, porque él entiende que ese último de los tres estadios tiene conexiones ideológicas y temas que no fueron cerrados y por lo tanto estaban pendientes, que vienen de los dos estadios anteriores. Así que, si bien pone mayor atención o desarrollo para el último estadios, hace brevemente un repaso de los primeros dos. Es lo que justamente también haremos ahora en la clase. Y justamente yendo a revisar ese primer estadio, el de la lucha por la independencia, en aquel momento, la lucha justamente por la independencia era la lucha contra el dominio colonial español, ¿sí? Ese largo dominio colonial español. Y para entender ese estadio, el autor señala tres momentos claves de ese primer estadio. La llamada Guerra de los 10 años, la llamada guerra necesaria y la intervención de los Estados Unidos, que no solamente fue militar, sino que también decantó una intervención política casi permanente o por varios años a través de la enmienda Platt. Respecto de la primera, de la guerra de los 10 años, ¿sí? Si bien es una guerra que efectivamente no va a lograr o no va a tener efectos concretos porque no se va a lograr la independencia, ni tampoco se va a abolir la esclavitud, pero para la historiografía cubana es el primer intento real y concreto de buscar o de luchar por la emancipación de la isla respecto de España. Esa guerra de los 10 años, o Guerra Grande, tuvo como principal figura política a Carlos Manuel Céspedes, que finalmente, reitero, es una campaña militar que tiene algunos éxitos iniciales, pero que finalmente no es vencida por la corona española. Pero pese a su derrota, queda inscripta en la historiografía cubana como el primer intento revolucionario, ¿sí?, en pos de la independencia. Y el propio Carlos Manuel Céspedes se inserta en el panteón de héroes de la historia cubana a partir de este primer intento. Pasando al segundo estadio revolucionario, es el de la llamada guerra necesaria, ¿sí? Y esta guerra necesaria, bueno, se inicia hacia 1895, ¿sí? Y sin dudas el principal referente por sus escritos, por sus ideas,
aunque tempranamente muerto en la misma guerra que está dando inicio en 1895, es José Martí. José Martí fue un importante escritor y político y fundador del Partido Revolucionario Cubano, ¿sí? Que tenía como primer meta, y obviamente en referencia al contexto en el que este partido se funda, lograr justamente lo que había quedado pendiente de la instancia anterior, que era concretar la emancipación de Cuba. Pero Martí le agrega a ese objetivo, que es la emancipación, le agrega que esta guerra es necesaria, no solamente por lograr la emancipación de Cuba respecto de España, sino que también es necesaria para frenar el expansionismo de los Estados Unidos, que para esa fecha ya está desatado en toda la región. Es por eso que a criterio de Mires, el discurso de Martí tiene inscriptos postulados propios del discurso político nacional, antiimperialista y socialmente anticapitalista. En ese sentido, la figura de Martí entonces es sin duda un foco ideológico para esta guerra, para esta segunda etapa revolucionaria, pero también va a ser un foco ideológico para las revoluciones que vengan después. Así que, por lo tanto, en esta primera instancia revolucionaria que se comprende en esa guerra de los 10 años y ahora en esta guerra necesaria, habría dos figuras que la historiografía cubana rescata como los primeros revolucionarios. En la anterior presentación que veíamos, la de Manuel Céspedes, y ahora la de José Martí. Sin duda, Martí va a tener una mayor gravitación en los procesos que vamos a continuar desarrollando. A modo de cita respecto del pensamiento de Martí, allí figura un extracto, dice Martí: es un deber mío evitar mediante la independencia de Cuba que los Estados Unidos se extienda con mayor fuerza por nuestra América. Todo lo que haga tiene esa finalidad. Conozco al monstruo, he vivido en sus entrañas y mi única arma es la honda de David. Al referirse a conocer al monstruo, Martí hace referencia a su propia vida, porque en su recorrido como periodista y escritor ha vivido varios años en los Estados Unidos, y desde los Estados Unidos realiza la convocatoria a esta guerra necesaria, a la que él mismo se embarca en esa guerra necesaria. De hecho, viaja en barco desde los Estados Unidos a Cuba, realiza un desembarco dando origen a esta etapa de la guerra necesaria, y rápidamente en ese desembarco muere Martí. Así que tempranamente muere, pero sus escritos son retomados por todos los revolucionarios que vendrán en las décadas siguientes. No es un dato de color, pero allí figura en la proyección una imagen de un barco estallando, ¿sí? Es el acorazado Maine, que era un barco de la Armada de los Estados Unidos que estaba estacionado en el puerto de La Habana, que curiosamente explota justamente en el marco de esta guerra necesaria. Por lo tanto, Estados Unidos, aduciendo que había sido atentado a uno de sus barcos en la propia isla, en el propio puerto de La Habana, es el motivo por el cual Estados Unidos interviene en esta guerra necesaria, que hasta ese momento era una guerra de independencia entre los propios cubanos y España, dándose inicio entonces a una guerra que enfrenta a los Estados Unidos con España. Así que con la intervención de los Estados Unidos, finalmente se logra la independencia cubana, pero es una independencia mediada justamente por esta intervención militar de los Estados Unidos. Cuando ya probablemente la guerra estaba a punto de terminarse, bueno, Estados Unidos asegura la victoria de su victoria y la de la revolución de emancipación cubana, venciendo a España. A propósito de esta intervención, entonces se firma un tratado de paz, el Tratado de Paz de París, en el cual, si bien se reúnen representantes de España y de Estados Unidos, y con participantes también de Cuba, sin embargo el Tratado de Paz lo firman España y los Estados Unidos. Y prácticamente es un acuerdo donde España le cede a los Estados Unidos continuar con el dominio, no político porque se reconoce la emancipación cubana, pero sí en todo caso con la injerencia que Estados Unidos ya tenía en la isla, una injerencia en inversiones económicas que Estados Unidos venía haciendo desde mucho antes del inicio de la guerra. Por lo tanto, es casi un traspaso de dominio colonial de España a los Estados Unidos. Pero en ese traspaso reconociéndose la independencia política de Cuba. Pero como Estados Unidos había tenido gran injerencia en esa independencia lograda,
es que también Estados Unidos se va a tomar la prerrogativa de insertar en la Declaración de Independencia de Cuba y en la Constitución consecuente, insertar un articulado especial conocido como la enmienda Platt. La enmienda Platt era entonces un articulado que figura en la Constitución de Cuba del año 1901, es una constitución que se redacta a pocos años de asegurarse la independencia de la isla, ¿sí? Y en esa constitución, el articulado denominado de enmienda Platt eh, determinaba que los Estados Unidos tenía el derecho unilateral de intervenir en el gobierno de la isla cada vez que considerase que sus intereses políticos y comerciales estaban amenazados por cuestiones de la política interna cubana. Por lo tanto, claramente era un condicionamiento, ¿sí?, a esa emancipación que Cuba había logrado. Comenzaba así entonces lo que Mires denomina 57 años de una república neocolonial. Neocolonial, porque era república porque se había logrado la independencia, pero claramente esa independencia estaba condicionada a la propia enmienda Platt que figuraba en la Constitución de Cuba. Durante esos años a los cuales se denomina la República Neocolonial, lo que pasó en términos económicos no es otra cosa que profundizar lo que ya venía sucediendo de antes, que significa básicamente consolidar el control que Estados Unidos tenía sobre la economía cubana, ¿sí? El 90% de las minas que se explotaban en Cuba, particularmente níquel, ¿sí?, eran de Estados Unidos. Después inclusive va a crecer ese porcentaje. El 40% de la industria azucarera correspondía a inversiones norteamericanas. El 50% de las empresas de servicios públicos eran norteamericanas. Los ferrocarriles también en gran porcentaje eran norteamericanos. La explotación del petróleo y su refinamiento también por parte de empresas norteamericanas instaladas en la isla. Todos porcentajes ya de por sí altos que inclusive se van a incrementar aún más en las décadas siguientes. Bueno, acá detalles de la enmienda Platt, ¿sí? Lo que ampliando algunos detalles de la enmienda Platt, sí, que determinaba que, por ejemplo, los niveles de la deuda nacional debían ser aprobados por Estados Unidos. Es decir, que cada vez que el gobierno cubano necesitaba contraer una deuda, un empréstito, bueno, tenía que contar con la aprobación del gobierno norteamericano. Además que Estados Unidos era el que le hacía el préstamo. Bueno, también esto de que había una condición de que los gobiernos que se sucediesen en la isla sean todos gobiernos amigables, amistosos, idóneos para garantizar el libre flujo de capitales y de ganancias que se obtuviesen de la isla hacia los Estados Unidos. También a través de la enmienda Platt, Estados Unidos se aseguraba el dominio completo de una porción de la isla que convertiría en base militar, que es la conocida base militar de Guantánamo, que todavía hasta la actualidad sigue bajo dominio norteamericano y que es parte de la isla. También se firma un tratado de reciprocidad como parte de la enmienda Platt, en el que Cuba se aseguraba el mercado de los Estados Unidos para el envío de su principal producción, que era el azúcar, y que en contrapartida Estados Unidos aseguraba sus inversiones en agricultura, ganadería, minería. Bien, toda una serie de prerrogativas que claramente eran mucho más beneficiosas a las inversiones y capitales norteamericanos que a la propia independencia de Cuba. Bueno, esto que está en pantalla es la larga sucesión de presidentes en Cuba. La intención no es obviamente conocerse este listado, en todo caso simplemente registrar algunos que a criterio del autor que estamos revisando han sido determinantes para entender este largo proceso revolucionario. Particularmente de ese largo listado hay dos que están resaltados, que es la presidencia de Gerardo Machado, del Partido Liberal, entre 1925 y 1933, y más adelante la presidencia y la emergencia y presidencia de esta figura política que será Fulgencio Batista. Otra pretensión de este listado es reconocer
el permanente recambio que hubo entre presidentes, pero que pertenecían al Partido Liberal, al Partido Conservador, al Partido Popular. Eran los tres partidos que hegemonizaban la escena política cubana, pero siempre partidos o presidentes que venían de esos partidos políticos, pero que estaban obligados a respetar lo que recién veíamos, las implementaciones de la enmienda Plato. Y también todos presidentes cuyas elecciones estaban bajo la sombra de la sospecha de, bueno, sobornos, fraudes, porque, bueno, todos pertenecían a una élite comercial cubana con fuertes vínculos con los capitales norteamericanos en la isla. Así que sobre ninguno de ellos, o mejor dicho, sobre todo de ellos pesaba justamente esta relación de su faz política con la faz comercial económica. Pero a pesar de esa larga sucesión de presidentes en los cuales el condicionamiento impuesto por la enmienda Platt pesa mucho, el autor va señalando o reconociendo que a partir del año 1920 o durante la década del 20 van a ir apareciendo algunas expresiones políticas que cuestionan, ¿sí? No solamente el origen mismo de la emancipación cubana, sino también cuestionan y organizan o se organizan algunas justamente organizaciones políticas. ¿Y por qué para el 20? Porque para criterio de Mires, hacia 1920 ya está activa la primera generación de cubanos nacidos bajo la República, bajo esa República condicionada, bajo esa República neocolonial. Por lo tanto, para la década del 20 ya se ha alcanzado cierto grado de madurez política, que encontraba entonces, a partir de esta madurez política, ciertos elementos y aspectos críticos de esa construcción republicana neocolonial que estaba vigente en Cuba. Como expresión de esa generación de cubanos de la década del 20, se identifica la formación de la Federación Estudiantil Universitaria, ¿sí? La FUA, también conectada con las repercusiones que tuvo y la resonancia que tuvo un par de años antes la reforma universitaria en Argentina, con amplia difusión en América Latina. También para 1925 se destaca la organización de la Confederación Nacional Obrera Cubana, y el mismo año se funda en Cuba el Partido Comunista Cubano. Si bien todavía no hay una articulación entre estas organizaciones políticas y estudiantiles, pero bueno, son antecedentes de que se están generando organizaciones críticas a la construcción política que Cuba tiene y que está vigente desde su propia emancipación. Pese a esta emergencia de organizaciones políticas y estudiantiles, la sucesión de presidentes continúa, todos más o menos con el mismo corte político, pero empieza a destacarse, y acá nos acercamos ya al segundo estadio revolucionario, ¿sí? Porque el segundo estadio revolucionario justamente se constituye en oposición a la figura que está en pantalla, que es Gerardo Machado. Gerardo Machado es electo presidente también bajo sospechas de fraude, corrupción y acomodos, y compra de cargos y de votos. Es electo presidente en 1925 y va a tener una primera presidencia hasta 1928. Y a partir del 28, Gerardo Machado, si bien es reelecto, rápidamente toma algunas aptitudes y posiciones políticas vinculadas a un dictador. Por lo tanto, la resistencia de estas organizaciones que recién veíamos en su momento se activa o se vuelve más activa frente a este tipo de gobiernos autoritarios, pero aún más cuando en Cuba se empiezan a aparecer para el año 1929 y a partir de allí en los años siguientes los efectos y consecuencias de la crisis económica mundial. Justamente ese es el factor desestabilizador que identifica el autor, la crisis del 29, que impacta duramente en la economía y la sociedad cubana. Tengamos en cuenta que Cuba es prácticamente un monoproductor y por lo tanto un monoexportador. El 80% de las exportaciones cubanas dependen del azúcar, y sin duda la crisis del 29 provoca una caída internacional en los precios del azúcar. Así que la economía cubana se derrumba, se disparan los índices de desempleo, las huelgas se desatan, y hay una fractura no solamente social y económica por la propia crisis económica, sino que también en la élite política se fractura a partir de esta hegemonía creciente que fue ganando Machado, que si bien tiene el apoyo de una parte de la élite cubana, hay otra porción de la élite cubana que no
no convalida este ejercicio personalizado del poder que hace Machado, así que también hay fracturas en el bloque de dominación. Sin embargo, Machado, como todas las presidencias anteriores, pero en la presidencia de Machado todavía más agudizado, se mantiene o se sostiene a partir de la intensa represión política, que para ese momento en Cuba, reitero, es una cuestión bastante presente, pero que se agudiza aún más durante la presidencia de Machado, que se intensifica a partir de las protestas sociales que se desatan en la isla como consecuencia de los efectos de la crisis. Se sostiene básicamente por el apoyo de la policía y del ejército, ¿sí? Y Machado, y por el apoyo que tiene de la embajada norteamericana, que ve en Machado, por ahora al menos, la figura política capaz de sostener el régimen político cubano frente a la creciente disconformidad de la sociedad cubana. Es este entonces el escenario de ese segundo momento revolucionario al cual Mires se enfoca, en esa identificación previa que hizo de tres momentos. Este es el segundo momento, el de la revolución democrática antimachadista que se desata en Cuba a partir de 1929 y que, si bien termina con la salida de Machado en el 33, va a tener todavía consecuencias posteriores. Pero acá entonces Mires hace un alto en su recorrido porque este es el segundo momento revolucionario, la revolución antimachadista. Y en esta revolución antimachadista va a tener principal protagonismo a partir del 29 justamente las organizaciones estudiantiles, esas que ya se habían organizado en la década anterior, pero que ahora van a tomar nuevas fuerzas y nuevas metodologías de lucha, ¿sí? Se conforma para ese fin entonces el llamado directorio estudiantil universitario, que es un movimiento estudiantil político que va a tener un líder que va a ser Antonio Guiteras. Antonio Guiteras. Guiteras va a ser el precursor de la lucha armada, tanto urbana como rural. Es decir, va a ser el que va a tomar o tomar como acción o como una de las acciones la lucha armada urbana y rural. Otro factor que el autor considera como parte de este segundo momento revolucionario es el movimiento obrero. Pero sobre el movimiento obrero hace algunas observaciones el autor en relación a que el movimiento obrero en Cuba está limitado, es importante, existe, pero está limitado y condicionado por las propias características de la economía cubana. Y la característica de la economía cubana es que Cuba, en definitiva, es un enclave productivo en relación a un cultivo en especial que es el de caña de azúcar. Y esta actividad de la caña de azúcar logra sostener de modo permanente cerca de 20.000 empleados. Pero hay una enorme población obrera flotante que en los años, que en los meses, que encuentra empleo en los meses de zafra, pero en los otros meses del año está totalmente desempleada. Por lo tanto, el movimiento obrero no existe, pero en términos numéricos, en la sociedad cubana no es de gran peso ni significancia, aunque en los ámbitos urbanos logra demostrar su presencia a través de las movilizaciones, particularmente en este contexto frente a la lucha que se desata contra el gobierno de Machado. Lo que sí observa el autor como parte de esta caracterización del movimiento obrero es que empiezan a visibilizarse en algunos gremios obreros cubanos la emergencia de líderes comunistas, ¿sí? El Partido Comunista, que también ya se había creado en la década anterior, ahora tiene alguna presencia en los liderazgos de algunos gremios obreros, particularmente vinculados con el tabaco. Entonces, la resistencia a Machado es estudiantil, a partir del directorio y de Guiteras como su principal referente. También es obrera, aunque con las observaciones que hace el autor. Pero también, dice el autor, es una resistencia y una lucha contra el gobierno de Machado que tiene un marcado carácter popular y masivo. ¿Por qué popular y masivo? Porque más allá de las reivindicaciones obreras que están presentes, la lucha es por básicamente reclamar una democracia auténtica. Una democracia auténtica que implique no solamente la real y efectiva práctica democrática al momento de elegir autoridades, sino que también implique de algún modo desvincularse de la enorme influencia que los Estados Unidos tienen en la política interior cubana.
Son dos cuestiones que están pendientes de la propia emancipación cubana y que ahora emergen con mayor fuerza en virtud del contexto de la crisis. Eh, Frente a esa creciente ola de protesta que es estudiantil, que es obrera, pero que en definitiva es popular y masiva, Machado endurece aún más su política de represión, a tal punto que sostiene en sus discursos que no habrá huelga que dure más de 24 horas, y sin duda esa consigna de Machado va a ser desafiada y va a ser rebatida por la huelga general de 1933, que es una huelga popular y de masas. ¿Sí? En las principales, bueno, Cuba queda paralizada, principalmente en las ciudades más importantes, queda paralizada durante semanas durante esa huelga general de 1933. Frente a tremenda insurrección, que es popular, que es heterogénea, que es masiva, huelgas generales, Estados Unidos le retira su apoyo a Machado. Ciertos sectores de las Fuerzas Armadas también, especialmente los sectores medios de las Fuerzas Armadas, le retiran su apoyo a Machado. La propia Iglesia también, atendiendo a la aguda pobreza de que se visibilicen, también les retira. Por lo tanto, Machado se ve obligado entonces a renunciar. Se consigue entonces, a partir de esta segunda instancia revolucionaria en Cuba, desbancar del poder político entonces a Gerardo Machado. Y así como del primer momento revolucionario se destacaba a figuras como Manuel Céspedes y a figuras como Martí, de esta segunda instancia revolucionaria también hay figuras políticas que van a ser revalorizadas cuando llegue el tercer momento revolucionario. Y acá esas figuras van a ser justamente la de Antonio Guiteras, ¿sí? El joven estudiantil que lidera justamente el movimiento universitario. También va a ser una figura revalorizada tiempo después, la de Antonio Mella. Y se suman otros que van a ser revalorizados tiempo después, cuando llegue el tercer momento revolucionario. También esta lucha contra la dictadura de Machado no solamente tiene estos referentes que acabamos de destacar, sino que también en los discursos de estos referentes hay un rescate de aquel primer momento revolucionario, particularmente de los discursos y las ideas de Martí. O sea que la figura de Martí reaparece en esta segunda instancia revolucionaria, porque justamente las ideas de Martí reclamaban una Cuba auténticamente independiente, que para la década del 30 eso todavía es una utopía, porque en términos políticos, bueno, sucesión de presidentes condicionados por la enmienda Platt y bajo la sospecha de fraudes e injerencia permanente de los Estados Unidos. Por lo tanto, el discurso de Martí todavía tiene vigencia, porque la realidad cubana en algunos aspectos todavía no había cambiado del todo. Un efecto a posteriori de la salida de Machado del gobierno y un efecto de ese segundo momento revolucionario es lo que el autor titula como el lento retorno de los uniformes. Y ese título está referido al movimiento de los sargentos del año 1933. La caída de Machado, señala Mires, había sido facilitada por la debilidad del ejército, y en ese contexto surge el movimiento de los sargentos, un movimiento que justamente reúne a la oficialidad media del ejército cubano. ¿Sí? Cuando decimos oficialidad media, justamente aquellos de rangos medios, ¿sí? Justamente sargentos. Y entre ellos se destaca o empieza a surgir una figura, a partir de ese momento de sargentos, una figura que es la de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista. Los sargentos vienen con la intención de, o entre sus ideas, vienen con la intención de restituir una democracia que hasta ese momento venía siendo manipulada, manejada y que solo estaba en función de una élite política cubana. ¿Sí? Restituir una democracia y sobre todo destituir no solamente a Machado, sino a quien continuaba Machado, que era el gobierno de Ramón Grau, San Martín, Ramón Grau. Porque entendían que ese gobierno, que si bien era superador de la figura de Machado, era un gobierno provisorio, que no reunía las condiciones necesarias para generar una verdadera democracia. Y que la verdadera democracia en Cuba, en todo caso, tenía que
contar con el respaldo de un movimiento nacido en el propio ejército. Y ese movimiento era el de los propios sargentos. Por lo tanto, entonces, la idea de los sargentos es generar un espacio democrático, pero tutelado o condicionado o protegido o custodiado por este movimiento llamado el de los sargentos. Así se constituye entonces una sucesión de presidentes que el autor señala como el régimen batistiano, pero sin Batista. ¿A qué se refiere con este título? Bueno, que los presidentes posteriores al renunciado Ramón Grau San Martín van a ser presidentes que, si bien vienen o provienen de los círculos políticos o de los partidos tradicionales de Cuba, van a estar sostenidos por el apoyo que le da justamente el movimiento de los sargentos. Por eso se habla de un régimen batistiano sin Batista en el poder. Cuando Batista finalmente toma el poder político, recién lo hace en 1940 y durante 4 años. Entonces, entre el 40 y el 44, Batista toma el poder político, lo toma elecciones mediantes, ¿sí? Y lo toma con el apoyo del Partido Comunista Cubano. Y acá el autor abre un paréntesis para un poco explicar la articulación entre la figura política de Batista y el apoyo del Partido Comunista Cubano. ¿Cómo se entiende una cosa con la otra? Bueno, esto se entiende, dice el autor, a partir de ubicarse en el contexto. ¿Y a qué contexto se refiere el autor? Que para 1940, cuando Batista gana las elecciones con apoyo del Partido Comunista, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y el Partido Comunista Cubano, siguiendo las directrices del Partido Comunista Soviético, apoya a cualquier país, ¿sí? O a cualquier régimen político que en la escena de la Segunda Guerra Mundial preste ese apoyo a los aliados, sin importar tanto si proviene del comunismo o de las filas del ejército, como es el caso de Batista. Así que el pragmatismo del Partido Comunista Cubano está alineado al pragmatismo que para ese momento tiene el Partido Comunista Soviético. Así que alineado a ese pragmatismo es que el Partido Comunista brinda su apoyo a Batista, sabiendo inclusive que el régimen de Batista ha ganado elecciones en circunstancias fraudulentas y que está desatando inclusive la eliminación o la persecución o el encarcelamiento al menos de los opositores políticos en la propia isla. Terminado el gobierno de Batista, y revestido de esa democracia que declamaba, deja el poder y convoca elecciones Batista. Es lo que el autor señala como la frágil democracia entre el 44 y el 52. En esos años, del 44 al 52, se suceden en el gobierno de la isla varios presidentes que de algún modo repiten el esquema anterior de un régimen batistiano sin Batista. Batista ha dejado la presidencia, pero son gobiernos que intentan, en el plano económico, intentan modernizar los lazos de dependencia que la economía cubana tiene respecto de los Estados Unidos. Digo modernizar en el sentido de superar esa instancia de enclave productivo que era propio de las primeras décadas del siglo XX en Cuba, en relación al monocultivo del azúcar, y modernizarlo no con los fines de diversificar la producción, pero sí a los fines de dotar de mayor tecnología a la producción de azúcar, y de agregar alguna actividad industrial complementaria a la producción propia que se hacía en la isla. Eso significaría de algún modo modernizar los ingenios azucareros en Cuba, pero toda la modernización, tanto en la práctica del cultivo como en el procesamiento del azúcar, venía de la mano de capitales norteamericanos. O sea que era una modernización de la economía cubana, pero que venía de la mano de capitales que nuevamente se reinvertían en la isla y que provenían de los Estados Unidos. Así que de algún modo era reasegurar nuevamente la dependencia económica de la isla respecto de los Estados Unidos. Y acá en la proyección se agrega un textual de Mires, del capítulo de Mires, que dice lo siguiente. Dice, para tener una mejor idea de lo poco nacional que era la burguesía cubana, basta saber que hacia 1952 era de propiedad norteamericana,
el 47% de la producción de azúcar, el 90% de la producción de electricidad y de redes telefónicas, el 70% de la refinería de petróleo y el 100% de la producción de níquel, además del 25% de los hoteles, casas comerciales y industrias de productos alimenticios. Si comparamos estos porcentajes con, con la lista de porcentajes anteriores que vimos, claramente o se mantuvieron los niveles o se incrementaron los niveles de dependencia de la economía cubana respecto de Estados Unidos. Por lo tanto, el sostenimiento de los gobiernos también estaba en gran medida si respondían a ampliar y mantener estas inversiones en la isla. Así que cada gobierno cubano justamente estaba fragilizado, no solamente por este grado de dependencia, sino por el respaldo no que tenían de ese grupo de sargentos que, que lideraba a Fulgencio Batista. Bien, en este recorrido, entonces, y ya instalados hacia fines de la década del 40, en términos políticos va a ocurrir una novedad. Una novedad que en todo caso no es novedad si lo entendemos en el contexto en el cual ocurre. Y la novedad a la que nos referimos en términos relativos es que para 1947 se crea el Partido Ortodoxo. Es un partido político nuevo. Nuevo porque, no existía hasta ese momento, pero no nuevo en sus figuras, particularmente en su fundador, que es Eduardo Chivas. Eduardo Chivas había formado parte del Partido Revolucionario Cubano, un partido que también que si bien había nacido como un partido justamente revolucionario allá por la década, a principios del siglo XX, muchos de sus referentes políticos habían quedado envueltos en esa red de presidentes, o no de presidentes, pero sí de funcionarios adeptos a estos presidentes que hemos revisado hace un momento. Por lo tanto, el desprestigio político del Partido Revolucionario Cubano era notorio. Eduardo Chivas es un político opositor a esta frágil democracia cubana, sostenida por la presencia de Batista y de los sargentos, es opositor a la dependencia económica que es política también de Cuba respecto de Estados Unidos, y a partir de no encontrar en su propio partido entonces un discurso coherente en relación a esas cuestiones, es que Eduardo Chivas crea el Partido Ortodoxo en el año 1947. Y este partido ortodoxo se presenta a sí mismo como una oposición democrática, o sea, a esa frágil democracia, una oposición democrática auténtica, que denunciaba la corrupción y que apelaba sobre todo a una nueva moral pública, ¿sí? El discurso de la restitución de la moral pública a un régimen democrático cubano viciado y dependiente de intereses ajenos. Ese era el discurso que postulaba Eduardo Chivas. Y este discurso prendió rápidamente en los sectores de la juventud estudiantil universitaria. Justamente para esos años, para 1947, en las universidades de La Habana se destaca o empieza a destacarse la figura de un dirigente estudiantil. Me refiero a Fidel Castro. Fidel Castro, para el año 1945, ingresó en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Derecho, y con 21 años es el presidente del Comité Pro Democracia, ¿sí? que en esa universidad funciona, Pro Democracia en apoyo a la República Dominicana. Para ese momento, la República Dominicana está bajo la dictadura de Trujillo, la férrea dictadura de Trujillo, y este grupo de estudiantes universitarios cubanos intenta de algún modo generar un movimiento de insurrección en Dominicana que defina a la dictadura de Trujillo, un intento de insurrección que no prospera, pero que de algún modo ya anticipa la idea o el desempeño político que va a tener Fidel Castro con solo 21 años. Para 1950, cuando ya Fidel Castro se ha graduado en leyes, se suma entonces al Partido Ortodoxo de Chivas. ¿Sí? Y para 1952, cuando ya corresponde, pese a esa frágil democracia condicionada que Cuba tiene, para 1952 corresponde hacer elecciones, Fidel Castro se suma ya como miembro del Partido Ortodoxo, se postula como primer candidato a diputado, ¿sí? Para las elecciones que se prevén para el año 1952. En imágenes tenemos
bueno, un discurso pronunciado por Eduardo Chivas, está allí al micrófono, y en la parte de atrás, bueno, entre los asistentes al discurso, el joven Fidel Castro. Entonces, para el 52, Fidel Castro es el candidato en primer orden a diputado por el Partido Ortodoxo, pero la labor que Castro viene desarrollando en la fase estudiantil trasciende a la sociedad cubana y las expectativas frente a esas elecciones del 52 es que realmente el Partido Ortodoxo gane las elecciones. Los números parecen favorecer la candidatura del Partido Ortodoxo, por lo tanto todas las previsiones anticipan que el Partido Ortodoxo ganaría las elecciones. Frente a esa posibilidad de que gane las elecciones un partido político que venía con un discurso claramente opositor a esa sucesión democrática fragilizada y que dependía de Batista, es que el propio Fulgencio Batista decide intervenir nuevamente de modo directo en la política cubana, esta vez a través de un golpe de Estado. Se realiza o se consuma el golpe de Estado de Batista en marzo de 1952. En marzo de 1952, justamente faltando solo semanas para las elecciones previstas para ese año, se realiza el golpe de Estado que instala a Batista entonces en el gobierno. Básicamente el golpe de Estado tenía como objetivo primordial impedir el triunfo electoral del Partido Ortodoxo. Bueno, se consuma el golpe de Estado, por lo tanto las elecciones no se realizan y Batista queda instalado en el gobierno de la isla. Intentando legalizar su golpe de Estado, y como suele ocurrir, lo hemos visto en Argentina en algunas ocasiones, los que realizan el golpe de Estado intentan legitimarse en ese poder, intentan legitimar su toma del poder mediante la aprobación que reciban de la Corte Suprema de Justicia. Así que también Fulgencio Batista busca esa aprobación. Anticipándose a esa jugada, el propio Fidel Castro, ya frustrado en su posibilidad de ser diputado, se presenta ante los tribunales de Cuba y formula un alegato del cual figura allí en la pantalla un extracto que vamos a leer. Dice Fidel frente a los jueces de la Corte Suprema de Cuba: desde el momento en que los tribunales sancionaron la legalidad de la dictadura, sancionaron su propia ilegitimidad. En consecuencia, la revolución es legal, por lo que la restauración deberá ser realizada a través de la revolución. Lo que está diciendo Castro a los jueces es que los jueces han firmado su propia ilegalidad al darle legalidad al gobierno de Batista, y que frente a esa ilegalidad no queda otra vía que restaurar la democracia en Cuba a través de la revolución. ¿Sí? De algún modo, Fidel Castro está anticipando lo que justamente va a accionar en los años siguientes, ¿sí? Llevar a cabo una lucha revolucionaria para terminar no solamente con el gobierno de Batista, sino reinstaurar ese objetivo que el Partido Ortodoxo se proponía de una democracia auténtica. Y justamente al año siguiente del golpe de Estado, y para el 26 de julio del año 1953 se realiza la primera acción armada, ¿sí? Un poco anticipada en ese discurso que Fidel Castro había pronunciado frente a los jueces. Que la lucha armada se hacía en pos de una revolución y en pos de restaurar la democracia auténtica en la isla. Esa acción armada es conocida como el asalto al cuartel Moncada, del 26 de julio de 1953. Y acá el autor señala que estamos frente al inicio entonces de ese tercer estadio revolucionario. Si el primer estadio había sido la lucha por la emancipación cubana, si el segundo momento había sido la lucha contra la dictadura de Machado, bueno, ahora con el asalto al cuartel Moncada se está dando inicio entonces al tercer estadio revolucionario, ¿sí? Esta vez teniendo como figura a Fidel Castro. Y Fidel Castro en sus discursos, en sus escritos, siempre rescata y revaloriza justamente a los revolucionarios que lo precedieron. Rescata la figura de Martí, de Céspedes, de Guiteras, del propio Chivas, ¿sí? Ya fallecido para ese momento,
¿sí? Así que enlaza entonces el momento revolucionario que se está dando inicio a partir de la acción del asalto al cuartel Moncada con las luchas anteriores. En sus escritos y discursos en torno al asalto al cuartel Moncada, el autor Mires identifica que en los escritos de Fidel figura la noción o predomina y predomina la noción de pueblo, ¿sí? Por sobre la noción de clase. Esta es una observación que hace Mires en relación a los discursos de Fidel, ¿sí? De este temprano revolucionario que está dando inicio a su carrera. Entonces, predomina la figura de pueblo o la noción de pueblo por sobre la noción de clases. Fidel, a criterio de Mires, estaba proponiendo una alianza de clases subalternas en pos de una revolución popular. Y esas clases subalternas, el autor los detalla en una parte del capítulo. Allí está justamente en la visualización ese detalle. Se toma, Mires, varios renglones para resumir que esos sectores subalternos en Cuba están integrados por desocupados, obreros del campo, subobreros, obreros industriales, pequeños agricultores, maestros, pequeños comerciantes, profesionales de clase media. O sea, hay una heterogeneidad bastante diversa, entonces, en esa composición de clases subalternas a las cuales apunta su discurso Fidel Castro. Dice Mires que en términos actuales, Castro estaba proponiendo una alianza entre pobres del campo y de la ciudad, campesinado y pequeños propietarios y sin tierras, subproletariado agrícola y proletariado industrial, fracción de las capas medias y de la pequeña burguesía. Se trata, en buenas cuentas, dice el autor, de una alianza de todas las clases subalternas de la sociedad cubana, sin la hegemonía específica de ninguna de ellas, ¿sí? Queda expuesto entonces el sentido democrático de la revolución a la cual convoca Fidel Castro, ¿sí? Esto el autor no solamente lo señala en función de identificar la composición de los grupos subalternos de la sociedad cubana, sino también lo señala a los fines de indicar que el discurso de Fidel Castro no es un discurso en el cual se puedan visualizar al menos componentes que a la postre en la Revolución Cubana van a emerger, que son los componentes comunistas o socialistas. Todavía el discurso de Fidel Castro no tiene claramente componentes de ese tipo. Sí, para Mires tiene componentes populares, nacionales, reivindicativos, convocando a una alianza de clases. Así que es un discurso bastante amplio el que maneja Fidel Castro para estos momentos. Volviendo al asalto del cuartel Moncada, el asalto se realiza, pero en términos militares es un fracaso total. Son detenidos varios de ese heterogéneo grupo que formó Fidel Castro, que si bien está integrado por estudiantes, también hay obreros, también hay referentes de las clases medias, también hay referentes de algunas asociaciones políticas. Así que este asalto al cuartel Moncada termina en un fracaso. El propio Fidel Castro es detenido y condenado a prisión, aunque 3 años después de su detención, en 1955, va a ser beneficiado por una amnistía que Fulgencio Batista da a presión de la propia sociedad cubana que ha quedado movilizada tras el asalto a cuartel Moncada. Quizá esa movilización no se traduce en armas, en movimiento armado, no se traduce en una huelga, pero sí se traduce en movimientos de lucha en la sociedad cubana, incipientes movimientos de lucha que manifiestan su oposición al régimen de Batista, pero sobre todo solicitan o reclaman la amnistía de los detenidos al cuartel Moncada. En el marco de esos reclamos es que Batista otorga la amnistía a Fidel Castro, pero con la condición de que Fidel Castro se vaya de Cuba. Por lo tanto, ante esa situación, Castro se exilia en México. Y en México va a fundar justamente el movimiento 26 de julio, tomando como nombre la fecha del asalto al cuartel Moncada.
Entonces, funda el movimiento 26 de julio. Inicialmente lo funda en Cuba, pero su constitución definitiva se da en México, cuando ya Fidel Castro está exiliado en México. El movimiento 26 de julio, dice Mires, es un movimiento político que responde a la confluencia histórica. ¿Y a qué se refiere con esto de la confluencia histórica? Nuevamente, que el movimiento 26 de julio, en términos políticos, es un movimiento muy amplio y que esa amplitud que tiene el movimiento 26 de julio a los fines de que abreven en él muchos de los referentes de la política cubana, es justamente rescatar y revalorizar a los referentes del primer estadio revolucionario, del segundo estadio revolucionario, ¿sí? Y marcar que la lucha del movimiento del 26 de julio está impregnado de la ideología martiana en relación, obviamente, a José Martí, ¿sí? Y que también el movimiento del 26 de julio sería el continuador de las luchas de la década del 30 contra la dictadura de Machado. O sea, el movimiento del 26 de julio se autopercibe, podríamos decir, como continuador de las luchas contra Machado, pero también un movimiento que rescata la ideología de Martí. Dice el autor que este movimiento 26 de julio es una extraña combinación de movimiento social, de frente popular y de partidos políticos. Y también la extraña combinación de un frente de amplitud, justamente por los componentes políticos y sociales que lo integran, pero combinado con una extrema centralidad en la conducción del movimiento que justamente la tiene el propio Fidel Castro, acompañado por su hermano Raúl Castro. Y para estos momentos, ya en México también se suma a la conducción del movimiento 26 de julio Camilo Cienfuegos, ¿sí? Que va a ser un importante líder de la guerrilla cubana cuando ya se desate. Y también se suma en México quien a la postre será otro importante miembro de la guerrilla cubana, que es Ernesto Guevara de la Serna, que llega a México, recordemos, y esto quizás ya lo vieron en la clase anterior, en el práctico anterior, cuando se realiza el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Ernesto Guevara está justamente allí en Guatemala, y tras la consumación del golpe de Jacobo Arbenz, Guevara continúa su itinerario por América Latina llegando a México, y justamente en México coinciden con el exilio de Fidel Castro, y allí se conocen estas figuras. Entonces, Fidel, Raúl, que son hermanos, y ahora Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara de la Serna, que conoce a Fidel Castro a partir de exiliados cubanos que estaban en Guatemala, con los cuales Ernesto se conoce, y a partir de los llega a México y se inserta entonces en el movimiento 26 de julio que se está conformando en aquel país. El movimiento 26 de julio entiende que rápidamente no solamente debe conformarse como un movimiento político amplio, como veníamos marcando, sino que también rápidamente debe volver a la isla, en el sentido de que, así como aquellos movimientos políticos y sociales habían conseguido, presionando a Batista para que Batista le dé la amnistía a Fidel Castro, él decía que tenía que volver rápidamente a Cuba para justamente mantener activa esa movilización que le había conseguido para él mismo la amnistía. Así que había un apuro por rápidamente organizar el movimiento 26 de julio y volver a la isla. Finalmente, el retorno a la isla se va a producir el 2 de diciembre del año 56, en el conocido desembarco del Granma. El Granma era el barco, justamente el nombre del barco, que cerca de 80 integrantes del movimiento 26 de julio se embarcan en el Granma y parten desde México en dirección a la isla, y desembarcando justamente el 2 de diciembre del 56. Un desembarco que se va a complicar a partir de la propia situación climatológica en la que se produce el desembarco. También se va a complicar a partir de que el propio Batista ha noticiado de la llegada de un barco, bueno, moviliza las fuerzas militares, así que de los 80 combatientes que estaban embarcados en el Granma, solo 20 logran sobrevivir al mismo desembarco y a
y a la emboscada que ya Batista había preparado. Y los 20 que logran sobrevivir van a encontrar refugio en la selva de la Sierra Maestra. Entre esos 20 están estos 4 que mencioné hace un momento, los 2 hermanos Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara han sobrevivido entonces al desembarco y se refugian en la Sierra Maestra. Al mismo tiempo que esto se está produciendo, el autor señala que el desembarco que se produce del Granma en el 56 viene acompañado de una serie de situaciones que ocurren en la propia isla. ¿Y cuáles son esas situaciones que de algún modo generan este contexto que entusiasma a Fidel Castro para realizar el desembarco? Bueno, es porque entre el 53 y el 56, cuando se produce el desembarco de Granma, Fidel Castro está noticiado de que se intensificó la actividad estudiantil universitaria, particularmente en La Habana, que el directorio, esa institución orgánica que Guiteras había creado en la década del 30, está activa, ahora con nuevos referentes, ya no está Guiteras, está Antonio Echeverría. A tal punto está activo el directorio estudiantil que en 1957, y de algún modo imitando o intentando replicar el asalto al cuartel Moncada, este sector estudiantil realiza el asalto al Palacio de Gobierno de La Habana, intentando terminar con el gobierno de Batista, un intento frustrado, ¿sí?, en el cual muere el propio Echeverría, pero que de algún modo demuestra que estaban activos los movimientos estudiantiles en la isla, y por lo cual, Fidel Castro tiene apuro en volver rápidamente para justamente aprovechar esa actividad de los movimientos estudiantiles. También, a criterio de Fidel, hay que volver rápido porque el movimiento obrero ha reactivado las huelgas generales, particularmente las huelgas de las villas, que son en la ciudad de las villas, que dura varias semanas, producto de la caída de las exportaciones del azúcar que se producen para 1955. También hay un apuro por organizar el movimiento 26 de julio y por volver a la isla porque Fidel Castro ha tenido la oportunidad de anoticiarse de que hay fracciones internas, hay divisiones internas dentro de las Fuerzas Armadas, a tal punto que se han producido algunas sublevaciones dentro de las Fuerzas Armadas en contra de Batista. Se destaca la sublevación de la Armada cubana, ¿sí?, que si bien fue sofocada, pero de algún modo demuestran que hay divisiones internas dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, con ese panorama, actividad estudiantil creciente, movimiento obrero en huelgas y divisiones internas de las Fuerzas Armadas, es que justamente entusiasman a Fidel Castro y al movimiento 26 de julio, entendiendo que su solo desembarco podría entonces ya generar una situación revolucionaria plena en la isla. Sin embargo, el desembarco no genera ninguna situación revolucionaria y muy por el contrario, como recién contábamos, provoca que solamente 20 de los 80 sobrevivan y se refugien en Sierra Maestra. Los primeros meses tras el desembarco son meses realmente agobiantes para este grupo de sobrevivientes. Están siendo perseguidos, están siendo, en algunos casos, hasta detenidos, han perdido contacto con las organizaciones estudiantiles de las ciudades, por lo tanto están prácticamente aislados y bajo permanente persecución. Cuando finalmente logran reconstituir algún tipo de contacto con las organizaciones obreras, a los fines de generar una huelga revolucionaria, intentan organizarla para abril de 1958. Sin embargo, la huelga revolucionaria resonante que se esperaba no va a ocurrir, ¿sí? Por lo tanto, la idea inicial de que el desembarco desate una revolución no se había producido. Esta segunda instancia de intentar reconstituir contactos con el movimiento obrero para que se genere una huelga insurreccional, tampoco resulta. Hay contactos, pero no hay efectivamente una huelga desatada, ¿sí? Entonces esto implicó que haya un cambio de perspectiva respecto de cómo continuar con este proceso de lucha contra el régimen de Batista. Y dice el autor respecto a este cambio de perspectiva:
El fracaso de la huelga obligó al movimiento 26 de julio a pasar de la idea de la huelga de masas con apoyo militar de la guerrilla a profundizar la guerra militar con apoyo de las masas, fortaleciendo así la conducción militar y política de Fidel Castro. Es decir, si antes se esperaba que la huelga revolucionaria se desate y apoyar esa huelga a partir de la acción armada de la guerrilla, eso no había funcionado. Bueno, ahora había que cambiar el orden. Entonces, que sea la guerrilla la que tome mayor preponderancia y que en todo caso la huelga de masas acompañe a este movimiento de guerrilla. Es decir, se está perfilando una acción más enfocada en la acción militar que en la acción de las masas. Y enfocarse en la acción militar implicaba fortalecer la propia figura de Fidel Castro, que era la conducción política del movimiento 26 de julio, pero que también era la conducción militar del movimiento 26 de julio. Inicialmente este cambio de percepción va a tener éxitos a partir de algunos combates que el movimiento 26 de julio logra ganar desde la Sierra Maestra. Y a partir de ciertas adhesiones que va consiguiendo el movimiento 26 de julio, a partir de que se va incrementando su número, porque hay algunos campesinos que empiezan a sumarse al movimiento 26 de julio, que está todavía en Sierra Maestra. Estos campesinos se suman a la lucha armada, porque justamente están en esos meses en los que la zafra no da empleo, así que es una población campesina que está flotante. Igual el número de campesinos que se suma es un número relativo, no es que y acá el autor lo aclara varias veces, no es que se está convirtiendo en una revolución campesina. Es cierto que hay algunas adhesiones, pero eso no implica que el movimiento revolucionario sea un movimiento revolucionario campesino, ¿sí? Con esas observaciones mediante, reconoce que hay algunas adhesiones. El autor señala que si bien hay algunas victorias militares, si bien el movimiento 26 de julio ha cambiado la perspectiva y ha puesto la lucha armada, si bien las victorias le han dado cierta resonancia al movimiento 26 de julio, si bien esa resonancia está acompañada por las alocuciones radiales que se empiezan a transmitir desde Sierra Maestra y que son seguidas cada vez más por las poblaciones urbanas, o sea que el movimiento de julio o mejor dicho, la sociedad cubana urbana sabe la existencia y de la lucha del movimiento 26 de julio. Eso de algún modo es un punto a favor de la lucha armada que se viene desatando. Pero si bien hay algunos avances, el autor señala que es necesario, y así lo percibe la propia dirigencia, básicamente Fidel Castro, de realizar algunos pactos políticos sociales que le den mayor estructura al movimiento 26 de julio y a la lucha contra el régimen en general. Bueno, como parte de esa instancia por generar alianzas políticas es que se inscribe la firma del Pacto de Caracas. El Pacto de Caracas se firma el 20 de julio de 1958 y a esa firma del pacto acuden representantes de por lo menos 11 partidos y organizaciones políticas cubanas que asisten justamente a Caracas, en Venezuela. También hay un representante y un delegado del movimiento 26 de julio. Y allí se firma un pacto por el cual estas organizaciones políticas y estudiantiles representadas en esa reunión que se realiza en el Pacto de Caracas, acuerdan un programa político a aplicar, no solamente para aplicar para conseguir la salida de Fulgencio Batista, sino para aplicar tras la caída del régimen de Batista. Este programa que se firma y conocido como el Pacto de Caracas se resume en algunos puntos. Primero, reconocer que la insurrección armada era el medio más eficaz para terminar con el régimen Batista. Así que allí eso implicaba un reconocimiento al movimiento 26 de julio que la venía llevando a cabo. Otro elemento que figura en el Pacto de Caracas, castigar a los culpables de crímenes contra la población cubana. Es decir, que una vez caído el régimen Batista, hay un acuerdo por castigar judicialmente a los responsables de los crímenes de Batista contra la población cubana, que hasta ese momento eran miles. Y otro acuerdo de este pacto firmado es conducir al país a su normalidad mediante un breve gobierno provisional y encauzarlo por el procedimiento constitucional.
Es decir, que tras la caída de Batista se constituye un gobierno provisional, pasajero, provisorio justamente, que rápidamente conduzca a la sociedad cubana a la salida constitucional prevista. Es decir, básicamente elecciones y conformar un gobierno. Se firma este pacto, el movimiento 26 de julio obviamente que lo firma. A tal punto se valora este pacto que el propio autor señala que la política de alianzas que significó la firma del Pacto de Caracas para el movimiento 26 de julio puede ser considerado uno de los factores claves para el triunfo militar del movimiento, que se va a consumar a los pocos meses de firmado el Pacto de Caracas. El pacto se firma en julio del 58, y ya para fines de ese año se han logrado resonantes triunfos de la guerrilla del movimiento 26 de julio, que ha logrado desarticular gran parte de la lucha de las Fuerzas Armadas que Batista había puesto a disposición en contra a disposición para luchar justamente y eliminar el movimiento 26 de julio. Victorias resonantes como la de Santa Clara, en la cual se destaca la figura del Che, que logra descarrilar el conocido tren blindado de Santa Clara, que fue sin duda el triunfo militar más resonante del movimiento 26 de julio, que le permitió rápidamente llegar a La Habana. Santa Clara era la ciudad previa y necesaria de ocupar antes de tomar La Habana. Esta derrota significó que las fuerzas batistianas se desmembren en gran parte, algunas de ellas inclusive acuerden con Fidel Castro para pasarse al movimiento 26 de julio. Así que ante la inminente caída de La Habana, Fulgencio Batista, bueno, decide huir de la isla, llevándose una fortuna, pero entonces dejando ya liberado terminado el régimen político de Batista, entonces bueno, se constituye ahora el gobierno revolucionario. Bueno, hay unas imágenes entonces del triunfo que finalmente se logra y se asegura el 1 de enero de 1959, y la entrada de los referentes del movimiento 26 de julio a la capital, a La Habana. Bueno, decíamos que Fulgencio Batista huye de la isla y, tal como se había acordado en el Pacto de Caracas, asume la presidencia o el gobierno provisional Manuel Urrutia Leo. Manuel Urrutia Leo era, como parte del acuerdo firmado en Caracas, era uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el más respetado, o al menos el que logró el apoyo de todos los firmantes del Pacto de Caracas. Asume la presidencia entonces del gobierno provisorio Manuel Urrutia Leo. Aunque, sin embargo, con la guerrilla movilizada, el poder real de movilización de las guerrillas lo tenía Fidel Castro, que era justamente el principal referente del movimiento 26 de julio. Así que prontamente se van a ir dando algunas fricciones entre el gobierno provisorio en manos de Manuel Urrutia y quien detentaba el poder de las armas y del movimiento 26 de julio, que era el propio Fidel Castro. A tal punto que en julio del 59, es decir, a solo 6-7 meses de haber triunfado la revolución, ¿sí?, Manuel Urrutia presenta la renuncia. Es más, presenta la renuncia al mismo tiempo los dos. Presenta la renuncia Urrutia y presenta la renuncia Fidel Castro. La renuncia la presenta a dejar de ser el conductor del movimiento 26 de julio. Sin embargo, los sectores movilizados, urbanos, se van a movilizar justamente para pedir que Fidel Castro vuelva a su cargo. Esta vez, entonces, es sostenido por la población el gobierno de Fidel Castro y es aceptado y desplazado el gobierno Urrutia. Sin embargo, Fidel Castro, intentando sostener todavía los acuerdos firmados en Caracas, él no va a no se va a hacer cargo del gobierno y va a designar a un sustituto para el renunciado Manuel Urrutia, y ese sustituto va a ser Osvaldo Dorticos, ¿sí?, uno de los firmantes del Pacto de Caracas. A este punto, el autor señala que la toma del poder, o mejor dicho, hasta la toma del poder, la revolución había tenido un carácter democrático y popular, y que después de la toma del poder pasó a tener además un abierto carácter nacional en contradicción con los intereses de los Estados Unidos.
Es decir, que triunfada la revolución, las banderas políticas que se reivindicaba tras la salida de Fulgencio Batista eran las banderas políticas de la democracia, la restauración democrática y del respeto por la voluntad popular. Pero que transcurridos los meses, y a partir de estas fricciones entre Urrutia, Castro, la renuncia de ambos, la restitución del gobierno de Castro, la designación de Osvaldo Dorticos, y sobre todo a partir de las primeras medidas de gobierno que va a tomar este gobierno provisional, es que se van a empezar a manifestar algunas contradicciones entre las disposiciones que toma el gobierno provisional de la isla y los intereses de Estados Unidos en la isla. Y que esta contradicción tiene que ver con el carácter nacionalista que está tomando, o por las medidas de carácter nacionalista que está tomando el gobierno de la isla. Medidas que ahora mismo vamos a intentar repasar. ¿Cuáles son esas medidas de carácter nacionalista que llevan a que el gobierno provisional, esta vez ahora en manos de Dorticos, confronte con los intereses de los Estados Unidos? Bueno, acá hay un listado de datos. Algunos de esos datos son medidas concretas. Por ejemplo, una medida concreta que toma el gobierno provisional de la isla es la siguiente. En mayo de 1959, es decir, a solo 5 meses de haberse producido el triunfo de la revolución, el gobierno provisional dispone la primera reforma agraria, que significó la expropiación de todas las propiedades mayores a 400 hectáreas. Esto sin dudas era un golpe a los intereses norteamericanos en la isla, porque las propiedades mayores a 400 hectáreas, en 80% eran de capitales norteamericanos o de propietarios norteamericanos en la isla. Por lo tanto, era claramente una afección a los intereses de Estados Unidos en la isla. Esta medida contribuyó justamente a lo que recién decíamos, a la renuncia de Urrutia, ¿sí? Que era ese magistrado que todos habían acordado sostener el gobierno. Bueno, Urrutia renuncia. Asume, decíamos, Osvaldo Dorticos. Otra medida que va a significar también afectar intereses va a ser la promulgación de la Ley de Reforma Urbana del año de octubre de 1960. Ya pasó más de un año y medio del triunfo de la revolución, y en octubre del 60 el gobierno revolucionario aprueba la Ley de Reforma Urbana. Y esta Ley de Reforma Urbana lo que hacía era entregar a los propietarios de viviendas, la propiedad de las viviendas a las familias que las habían alquilado durante varios años. Es decir, que si una familia había alquilado una vivienda durante más de 10 años, se quedaba como propietaria de la misma. También implicaba esta ley que el pago de los alquileres, que la tarifa del pago de alquileres se disminuía al 50%. Así que eran todas medidas en favor de restituir de algún modo en términos materiales, o mejorar en términos materiales las condiciones de vida de la población urbana de Cuba, pero sin dudas eran un golpe a los intereses de los especuladores inmobiliarios de la isla. Muchos de ellos también vinculados a firmas norteamericanas. También las había los propios propietarios cubanos de clase media, media alta, que tenían justamente inversiones inmobiliarias. Estas medidas van a ir generando que lentamente, no lentamente, algunos rápidamente, lo contrario, rápidamente, sectores medios altos de la sociedad cubana empiecen a identificar al gobierno provisional de Fidel Castro y de Dorticos, que está en ejercicio del poder político, empieza a identificarlo con medidas de políticas comunistas. Así que empieza ya a rotularse como gobierno comunista al gobierno provisional. Entonces, la ley de reforma urbana, la primera ley de reforma agraria, que generan un claro descontento entre los inversores norteamericanos y entre la clase medias urbanas y medias altas urbanas cubanas. Esto va a provocar que no solamente se rotule de comunista al nuevo gobierno, por las medidas que va tomando, sino que también muchas de las clases medias afectadas por la reforma agraria y por la ley de reforma urbana, decían irse de la isla.
empieza una lenta migración de estos sectores sociales de la isla hacia los Estados Unidos. Una migración que empieza siendo, en términos numéricos, mínima, pero que se va a incrementar en los años siguientes. Notoriamente se va a incrementar en los años siguientes. Otra medida que genera mucha atención es que ciertos referentes del movimiento 26 de julio que se habían destacado en la lucha contra el régimen de Batista, en la lucha armada, empiezan a manifestar también sus contradicciones con la dirigencia del movimiento y con el gobierno provisional. El caso más conocido es la dimisión o la renuncia de Hubert Matos en octubre del 59. Hubert Matos había sido uno de los principales comandantes de la guerrilla que luchaba contra, a la par de Fidel Castro, que luchaba contra Fulgencio Batista. Sin embargo, Hubert Matos luchaba, y tal como el Pacto de Caracas lo había dicho, para restituir la democracia y que el gobierno provisional rápidamente conduzca a una salida democrática. Bueno, eso no se estaba produciendo en los tiempos que se esperaban. Por lo tanto, Hubert Matos se levanta en un movimiento de sedición contra el gobierno provisional. La respuesta de Fidel Castro al levantamiento de hasta hace unos días colaborador directo en la lucha armada va a ser muy, muy dura. Va a ser la detención de Hubert Matos y de quienes lo acompañaban en su movimiento de sedición, y rápidamente el encarcelamiento de Hubert Matos. Y va a ser encarcelado y tratado en términos judiciales como muchos de los que hasta ese momento eran tratados por las medidas judiciales que el gobierno provisional estaba llevando a cabo o llevando adelante en contra de los responsables de la durísima represión de Batista. Recordamos que como parte del Pacto de Caracas se había acordado realizar los juicios contra los responsables de la dictadura y de los delitos que se cometían durante la dictadura de Batista. Bueno, Fulgencio, se llevan a cabo esos juicios y Hubert Matos también queda incluido entonces en esa serie de juicios y en las condenas que acompañan esos juicios. Esto significaba entonces que ahora había divisiones internas dentro del gobierno provisional. Al mismo tiempo que estas divisiones internas se manifiestan, al mismo momento que se toman estas medidas, es lo que el autor señala en el capítulo como los desplazamientos políticos. Él identifica con este título desplazamientos políticos hacia el interior del propio gobierno revolucionario, los desplazamientos políticos nacionales, pero también los desplazamientos políticos que el gobierno revolucionario está provocando a nivel internacional a partir de las medidas que está tomando. Así que se identifican dos tipos de desplazamientos: los nacionales, con referentes como Hubert Matos, con sectores de la clase media urbanas que se están alejando del gobierno provisional y que están tomando la salida del exilio o de la migración, y también los desplazamientos de orden internacional. ¿Y por qué de orden internacional? Porque las medidas que está tomando el gobierno cubano en relación a la reforma agraria y en relación a la reforma urbana están afectando a los capitales norteamericanos. Y en respuesta a esas afecciones, el gobierno norteamericano está dejando de cumplir con los acuerdos comerciales que tenía con la isla. Y eso es un golpe a la economía cubana, porque recordemos, Estados Unidos es el principal comprador del azúcar cubana. Por lo tanto, en respuesta a las primeras medidas del gobierno, Estados Unidos entonces reduce o minimiza la compra de azúcar cubano. Se están faltando o no se estarían cumpliendo los acuerdos económicos entonces con los Estados Unidos. Ante esa situación de que Estados Unidos reduce al mínimo la compra de azúcar cubana, bueno, obviamente el azúcar de Cuba se desvaloriza al no tener a su principal comprador. Por lo tanto, va a tener que buscar a dónde reorientar la salida de su producción de azúcar. En ese escenario aparece como parte de la escena internacional la otra gran potencia del contexto de Guerra Fría. Estamos en plena Guerra Fría y la otra gran potencia es la Unión Soviética. Y con la Unión Soviética se firman los primeros acuerdos comerciales que de algún modo intentaban suplantar los acuerdos que se tenían con Estados Unidos y que Estados Unidos empezaba a incumplir. Por lo tanto, el azúcar que se exportaba a los Estados Unidos ahora encuentra un nuevo comprador, que es la Unión Soviética. Cuando Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, advierte los nuevos acuerdos comerciales de la isla con su principal
con su principal opositor o enemigo en términos de Guerra Fría, obviamente Estados Unidos reactiva o intensifica aún más las políticas en contra de la isla. Y por ejemplo, lo que va a determinar Estados Unidos es disminuir las exportaciones que Estados Unidos le hacía de petróleo a Cuba. Por lo tanto, Cuba, para sostenerse económicamente sin petróleo de Estados Unidos, acepta ahora la oferta de crudo que le hace la Unión Soviética. Así que no solamente tiene acuerdos por azúcar, sino que ahora también tiene un acuerdo con petróleo. En respuesta a los Estados Unidos, frente a esa disposición, lo que hace es que las refinerías norteamericanas en Cuba no van a procesar el petróleo soviético que llega a la isla. En respuesta, ¿qué hace el gobierno revolucionario de la isla? Nacionaliza las refinerías de petróleo norteamericanas y con eso definitivamente el alejamiento comercial, económico y ahora político a partir de los acuerdos que se firman es claramente evidente entre Cuba y los Estados Unidos. Ha sido una intensificación de respuestas y contramedidas y medidas por parte de uno y otro lado que llevó a la isla justamente a vincularse comercial y económicamente con la Unión Soviética, con el azúcar, con el petróleo y ahora la medida final, la nacionalización de las refinerías. A todo esto, mucho del personal técnico de la isla se ha ido en los exilios de las clases medias urbanas. Por lo tanto, el gobierno provisional está en muchos aspectos, debe reemplazar a ese personal técnico capacitado, no lo tiene, por lo tanto van a llegar desde la Unión Soviética justamente asesores técnicos, profesionales, por lo tanto cada vez aún más se intensifica entonces el vínculo económico, comercial con la Unión Soviética. A tal punto que en 1961, como figura en pantalla, se rompen las relaciones diplomáticas con Cuba. Estados Unidos rompe las relaciones diplomáticas con Cuba, y para ese mismo año, 1961, se produce el desembarco en Playa Girón, en la Bahía de Cochinos. ¿Qué es este desembarco? Así como Estados Unidos había accionado contra el gobierno de Jacobo Arbenz, armando a propios guatemaltecos en complot con Fuerzas Armadas guatemaltecas para desbancar del gobierno al proyecto político de Arbenz, del mismo modo la CIA está armando a muchos de los exiliados cubanos para que los exiliados cubanos desembarquen en la isla y desaten un movimiento contrarrevolucionario. Ese desembarco se efectiviza entonces en Bahía de Cochinos en el año 61. Un desembarco que va a terminar frustrado porque Fidel Castro rápidamente responde a ese desembarco y bueno, logra detener y matar a muchos de los que desembarcaban. Por lo tanto, es un desembarco planificado por la CIA, pero frustrado por las fuerzas del gobierno revolucionario. Frente a esa situación de ya una agresión no directa, pero claramente identificada con los operativos de la CIA, es que Fidel Castro decide ya efectivamente proclamar lo que hasta ese momento era a claras vistas, ¿sí? La orientación marxista-leninista de la revolución. O sea que para 1961, las iniciales banderas de democracia, responder a las demandas populares de participación política, esas iniciales banderas han sido ahora desplazadas por la efectiva declaración que hace Fidel Castro en La Habana de que la revolución toma el rumbo marxista-leninista, porque ya se han roto todos los vínculos comerciales con Estados Unidos y se han firmado, por el contrario, todos los acuerdos comerciales con la Unión Soviética. Por lo tanto, acá ya no hay retorno posible entre entre los vínculos o relaciones políticas entre Estados Unidos y Cuba. A tal punto el retorno es ya imposible que como parte de esta declaración de revolución marxista-leninista que toma el propio gobierno cubano, la Unión Soviética, a los fines de proteger a la isla de otro posible desembarco de tropas norteamericanas, o de otro operativo de desembarco, se instalan en la isla misiles de largo alcance soviéticos en la isla cubana.
Esto va a desatar lo que en el año 1962 se conoce como la crisis de los misiles, cuando aviones espías norteamericanos identifiquen una base militar con misiles apuntando hacia los Estados Unidos, pero que eran misiles soviéticos instalados en la isla. Esto es lo que se conoce como la crisis de los misiles del año 1962, que llevó al punto culmine en que prácticamente se desate la guerra nuclear, porque se amenazaban mutuamente Estados Unidos y la Unión Soviética de apretar el botón rojo por la cercanía que ahora tenía los misiles soviéticos al territorio norteamericano. Finalmente, esta crisis de los misiles se desactiva cuando los referentes de ambos gobiernos, Kennedy por parte de Estados Unidos y Nikita Khrushchev por parte de la Unión Soviética, se contactan telefónicamente, hablan y acuerdan mutuamente retirar misiles. La Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba, y Estados Unidos se comprometía a retirar los misiles que tenía en Turquía, también muy cerca de la frontera de la Unión Soviética. Y también, como parte del acuerdo, Estados Unidos se compromete a no realizar ningún operativo militar ni a dar su apoyo a un operativo de desembarco en la isla. Es decir, se abstiene de realizar cualquier tipo de agresión militar a la isla. Ese es el compromiso, y por lo tanto se acuerda eso entre las dos superpotencias y se desactiva la crisis de los misiles. La cuestión es que en esa crisis de los misiles, nuevamente el propio gobierno de la isla no tiene ni voz ni voto, porque la resolución de la crisis fue entre las dos superpotencias. Por lo tanto, claramente Cuba ha pasado de una dependencia económica, militar, de dependencia política, económica y comercial de Estados Unidos a una dependencia en los mismos planos, pero esta vez respecto a la Unión Soviética. Y es por eso que el autor señala que no se puede entender este tercer acto revolucionario, el que arranca con el cuartel Moncada y que ahora estamos viendo con la declaración de un gobierno leninista marxista, no se puede entender eso en el contexto de la Guerra Fría. Es necesario tener muy presente el contexto de la Guerra Fría, especialmente para entender cómo fue decantando en forma progresiva esta orientación leninista marxista que toma el gobierno de la isla. Al mismo tiempo que esto ocurre, en el interior de la isla se había desatado también otros conflictos. No solamente la amenaza al gobierno revolucionario de la isla es la invasión norteamericana, sino que también hacia el interior de la isla se había desatado una suerte de guerra civil, porque habían sectores sociales y políticos de la isla que no estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el gobierno revolucionario, y que no estaban mucho menos de acuerdo con el rumbo ahora marxista-leninista que estaba tomando. Por lo tanto, hacia el interior de la isla también hay sectores que se oponen. Por eso es que se habla de una guerra civil en términos de confrontación hacia el interior de la isla. Una guerra civil que ha quedado un tanto solapada por este escenario de crisis de misiles, de desembarco en Bahía de Cochinos. Ha quedado un tanto solapada. Pero ahora que ya se superó esa instancia de crisis internacional y que de algún modo la isla se aseguró, aunque no tuvo ni voz ni voto, pero se aseguró que Estados Unidos no va a interferir en términos militares, ahora sí el gobierno provisional de la isla se dedica a sofocar esas resistencias internas dentro de la isla. Y ese sofocamiento va a implicar un endurecimiento de las políticas internas de la isla. Eso significa la conformación de un partido único, el Partido Comunista Cubano, la conformación de un partido único y a través de ese partido único la elección de la máxima autoridad, que sería el primer ministro, ¿sí?, dentro de la isla. Va a significar también la anulación de cualquier tipo de discurso político contrario al gobierno revolucionario. Se van a hacer durísimos recortes o importantes recortes a libertad de expresión, a libertad de prensa. Se va, así como hay un partido único, también va a haber un único medio de información, que va a ser el Granma, el periódico El Granma, ¿sí? Así que, sin dudas, hay un endurecimiento de las políticas internas que van recortando esa diversidad política que supo tener inicialmente el movimiento 26 de julio, porque ahora hay un endurecimiento en pos de sostener al gobierno de la isla orientado ya al marxismo-leninismo. Y en ese endurecimiento interno
quienes van ganando importantes lugares dentro del gobierno van a ser los miembros del Partido Comunista. Ese Partido Comunista que, recordando un poquito, había apoyado a Fulgencio Batista, bueno, ahora muchos de sus miembros ahora quedan insertos dentro de la burocracia gubernativa cubana, porque para sostener el vínculo marxista-leninista, el propio Fidel debe admitir que muchos de esos miembros del Partido Comunista son los que mejor diálogo tienen con el Partido Comunista Soviético. Por lo tanto, los debe admitir y van ganando en importancia dentro del propio gobierno revolucionario de la isla. En definitiva, y ya cerrando quizás el recorrido que hace el autor, en el PowerPoint igual hay algunos agregados respecto de la crisis de los misiles, respecto del desembarco en Bahía de Cochinos, que después los pueden visualizar con mayor detalle. Pero para ir cerrando la parte política del recorrido que propone Mires respecto a la Revolución Cubana, el autor afirma lo siguiente. El hecho de que la Revolución Cubana hubiera surgido en el periodo de la llamada Guerra Fría la obligó a optar entre dos bloques. Esa opción convertiría a Cuba en un tema de connotación mundial, diferencia fundamental con el destino de las revoluciones latinoamericanas que habían ocurrido en el pasado. En esto el autor señala que la Revolución Cubana había sido muy latinoamericana en sus orígenes, lucha por la emancipación, muy latinoamericana intentando frenar el imperialismo norteamericano, muy latinoamericana buscando generar un gobierno democrático auténtico, muy latinoamericana cuando el propio movimiento 26 de julio convocaba a sumar a diversos sectores sociales y políticos de la isla, respondiendo a demandas populares, pero que esto deriva en la salida marxista-leninista, porque esta revolución, que era muy latinoamericana en muchos de sus componentes, está contextualizada en la Guerra Fría y no puede escaparse de ese contexto. Y en el marco de ese contexto, la propia Revolución Cubana fue tomando entonces las orientaciones que implicaba esa Guerra Fría y orientándose, como hemos visto, por una necesidad económica y comercial frente a los cierres que se provocaba por parte de Estados Unidos, orientándose hacia el bloque soviético y tomando esa orientación política. Así que es latinoamericana, pero al mismo tiempo es diferente por el contexto finalmente en el que se consuma este tercer momento revolucionario. Bien, esta es entonces la clase de Revolución Cubana, tomando en consideración la propuesta de Mires. ¿Comentarios, preguntas, agregados? Sí. Uh-huh. Sí. Bien, acá el compañero pregunta entonces por el discurso de Manuel Céspedes y de Martí si tenía componentes comunistas. Bien, como ambos referentes son del primer momento revolucionario, no hay presencia de componentes de orden comunista o socialista en... Claro. No, en términos concretos, y el autor lo señala, no hay componentes de esa vertiente política en los discursos. Sí hay componentes, sobre todo en Martí, antiimperialistas. Eso sí, es un marcado discurso antiimperialista. Antiimperialista y
y anticapitalista no en el sentido comunista, sino frente a la amenaza que significaba el capitalismo norteamericano. O sea, anticapitalista en relación al expansionismo del capitalismo norteamericano. No es que era anticapitalista por el sistema capitalista, sino por el capitalismo que venía de los Estados Unidos. En ese sentido, Martí, sus principales banderas son entonces el antiimperialismo y el anticapitalismo, pero en función del capitalismo norteamericano, del peso que tenía en la isla. La otra cuestión que consultaba el compañero era en relación a... Bien. Sí, a propósito de Fidel, también Fidel, según Mires, no tiene, previo al 59, que es cuando triunfa la revolución, no tiene ningún discurso donde se declame él personalmente como comunista, como leninista, como marxista. Es cierto que tiene contacto con el Partido Comunista. Inclusive antes de tomar el poder en el 59, tiene contacto con el Partido Comunista. Pero también lo tiene con el movimiento estudiantil, también lo tiene con el movimiento obrero. Es más, el movimiento obrero cubano tampoco es comunista. Hay componentes comunistas en el movimiento obrero cubano, pero no está copado por el comunismo o por la dirigencia comunista del movimiento obrero cubano. Sí tiene contactos, pero estos contactos, mire, los inscribe en ese afán que tenía para aquel momento de conformar alianzas políticas que le permitan al movimiento 26 de julio ser lo más amplio posible. O sea que le otorgaría un pragmatismo a las decisiones que toma Fidel Castro de tener contacto con el Partido Comunista. Algo curioso que marca el autor Mires es que cuando se firma el Pacto de Caracas, son 11 fuerzas políticas y sociales las que asisten a la firma del Pacto de Caracas, el Partido Comunista no asiste. Sin embargo, cuando el pacto está firmado, y es de público conocimiento, el Partido Comunista se contacta con Fidel y manifiesta su adhesión al Pacto de Caracas. Es decir, como que no queriéndose quedar afuera de lo que se había firmado en el Pacto de Caracas. ¿Y por qué no fue convocado al Pacto de Caracas? Porque Fidel entendía que si el Partido Comunista era convocado o se sumaba, muchas fuerzas se iban a bajar del pacto. Entonces, a los fines de que el pacto tenga la mayor cantidad de adherentes, no invitó al Partido Comunista. Y después el Partido Comunista, por motus propio, busca a Fidel y adhiere al Pacto de Caracas. O sea que el peso en el movimiento 26 de julio y en el propio Pacto de Caracas del Partido Comunista es muy liviano, es muy, muy liviano. Lo curioso que sí marca el autor es que a posteriori del triunfo revolucionario del 59, sí va a haber como efecto goteo por parte de que muchos de los funcionarios del nuevo gobierno van a provenir del Partido Comunista. Especialmente él señala, en el recorrido que hace, el caso del ministro de Trabajo que designa Fidel Castro. Lo hace Dorticos, pero bueno, Dorticos está bajo la hegemonía o la influencia política de Castro. El ministro de Trabajo que designa va a contactarse con los respectivos sindicatos y va a desplazar de esos sindicatos a la dirigencia tradicional de esos sindicatos. Y en muchos casos lo va a reemplazar por referentes del Partido Comunista. Esto con el apoyo del propio gobierno revolucionario. Allí se empieza a percibir, dice Mires, cómo se van filtrando hacia el interior del gobierno revolucionario muchos funcionarios del Partido Comunista. Como que se abre una ventana y empiezan a insertarse en el propio gobierno revolucionario. Y cuando finalmente se declame ya públicamente la orientación leninista marxista, el Partido Comunista va a ganar mayor preponderancia todavía los que vienen del Partido Comunista Cubano. Lo hace después de haber firmado acuerdos con el azúcar, del petróleo, y sobre todo lo hace después de haber frustrado Fidel Castro el intento de desembarco en Bahía Cochinos. Ese fue el punto culmine que Fidel Castro entendió que ya no había vuelta atrás con Estados Unidos. Si Estados Unidos era capaz de bloquearte los acuerdos comerciales y ahora además de intentar invadirte, entonces ya no había vuelta atrás en la relación con Estados Unidos. Y ahí declama entonces, bueno, igual en esta revisión hemos salteado algunas cosas.
Cuando Fidel Castro declara la orientación marxista-leninista, es a posteriori del desembarco de Bahía de Cochinos, pero también es a posteriori de muchos atentados que se habían provocado dentro de la isla, coches bombas, que Fidel Castro los atribuía justamente a la injerencia de Estados Unidos en la política interna de la isla. De hecho, la conocidísima foto de Fidel, del Che, la más icónica de todas, donde se lo ve con la boina y la estrella, es una foto que se le toma al Che cuando va de la mano, en cadena humana, en una marcha que organiza el gobierno revolucionario en contra de, o la marcha que es en contra de los atentados que se habían sido provocados y que había causado cerca de 10, 15 muertos, una de las bombas. Entonces, se hace un acto, se hace esa marcha y se saca la icónica foto del Che. Bueno, y eso va a decantar justamente en que Fidel Castro entienda que muchas de esas agresiones eran por injerencia de Estados Unidos. Y entonces toma ya el rumbo marxista-leninista. Este giro, entonces, a criterio de Mires, es por el contexto de Guerra Fría y por las desavenencias de la política de vínculos comerciales entre Cuba y Estados Unidos. El último datito nada más. Si la economía cubana dependía, vamos a poner un porcentaje promedio, si la economía cubana dependía en un 90% de Estados Unidos antes de la revolución, después de la revolución y ya tomada la orientación marxista-leninista, la economía cubana depende de la Unión Soviética en un 95%. O sea, se incrementó la dependencia de la isla respecto de la que tenía con Estados Unidos con la Unión Soviética. Es por eso que cuando finalmente en el año 91 caiga el bloque soviético, la economía cubana también se desmembre a pedazos, porque la dependencia que tenía era aún mayor que la que tenía ya con Estados Unidos, que ya de por sí era mucho. Bien, hasta acá llegamos hoy entonces. Muchas gracias por la atención, a los compañeros que vinieron acá, hicieron preguntas, y a los compañeros conectados. Nos estamos reencontrando el día miércoles con el siguiente teórico. Hasta luego.